Hoy exploraremos uno de los secretos más fascinantes y enigmáticos de la historia religiosa, el tercer misterio de Fátima. Desde su revelación, ha suscitado innumerables teorías, debates y especulaciones. ¿Qué nos dice realmente este mensaje divino y cómo ha influido en la Iglesia y el mundo moderno? Acompáñennos mientras desentrañamos los misterios y las controversias que rodean esta profecía tan intrigante. Comencemos. Las apariciones marianas y los signos sobrenaturales salpican la historia humana, entran en la vivencia de los acontecimientos humanos y acompañan el camino del mundo, sorprendiendo a creyentes y no creyentes. Estas manifestaciones, que no pueden contradecir el contenido de la fe, deben confluir hacia el objeto central del anuncio de Cristo, el amor del Padre, que suscita en los hombres la conversión y concede la gracia necesaria para abandonarse en sus manos con devoción filial. Este es también el mensaje de Fátima que, con un angustioso llamamiento a la conversión y a la penitencia, impulsa en realidad hacia el corazón del Evangelio. Fátima es sin duda la más profética de las apariciones modernas. La primera y la segunda parte del secreto se refieren sobre todo a la aterradora visión del infierno, la devoción al corazón inmaculado de María, la Segunda Guerra Mundial y la previsión de los enormes daños que Rusia, en su abandono de la fe cristiana y su adhesión al totalitarismo comunista, provocaría en la humanidad. Nadie en 1917 podía haber imaginado todo esto. Los tres pastorcitos de Fátima ven, escuchan y memorizan. Lucía, la testigo que ha sobrevivido, lo pone por escrito en el momento en que recibe la orden del obispo de Leiria y el permiso de Nuestra Señora. El tercer secreto. En cuanto a la descripción de las dos primeras partes del secreto, ya publicadas y por tanto conocidas, se ha escogido el texto escrito por Sor Lucía en la tercera memoria del 31 de agosto de 1941. Después de la cual añade alguna anotación en la cuarta memoria del 8 de diciembre del mismo año. La tercera parte del secreto fue escrita el 3 de enero de 1944. El sobrelacrado, que contenía el único manuscrito, estuvo guardado primero por el obispo de Leiria y luego, el 4 de abril de 1957, fue entregado al archivo secreto del Santo Oficio. Sor Lucía fue informada de ello por el obispo de Leiria. Según los apuntes del archivo, el 17 de agosto de 1959, el comisario del Santo Oficio, Padre Pierre-Paul Philippe, O.P., llevó el sobre al Papa San Juan XXIII, quien después de algunos titubeos, dijo, esperemos. Rezaré. Le haré saber lo que decida. Finalmente, el Santo Padre decidió devolver el sobrelacrado al Santo Oficio y no revelar la tercera parte del secreto. Una indicación para la interpretación de la tercera parte del secreto la había ya insinuado Sor Lucía en una carta al Santo Padre del 12 de mayo de 1982, en la que dice, la tercera parte del secreto se refiere a las palabras de Nuestra Señora, si no, Rusia, diseminará sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados, el Santo Padre sufrirá mucho, varias naciones serán destruidas. La tercera parte es una revelación simbólica, que se refiere a esta parte del mensaje, condicionado al hecho de que aceptemos o no lo que el mismo mensaje pide. Si aceptaren mis peticiones, Rusia se convertirá y tendrán paz. Si no, diseminará sus errores por el mundo, etc. Y, aunque no constatamos aún la consumación completa del final de esta profecía, vemos que nos encaminamos poco a poco hacia ella a grandes pasos, si no renunciamos al camino del pecado, del odio, de la venganza, de la injusticia que viola los derechos de la persona humana, de la inmoralidad y de la violencia, etc. Años más tarde, el Papa San Juan Pablo II pidió el sobre de la tercera parte del secreto después del atentado que sufrió el 13 de mayo de 1981. Como es sabido, el Papa Juan Pablo II pensó inmediatamente en la consagración del mundo al corazón inmaculado de María y compuso él mismo una oración para lo que definió acto de consagración,
que se celebraría en la Basílica de Santa María la Mayor el 7 de junio de 1981. Citamos a continuación el texto del acto de consagración. Madre de los hombres y de los pueblos, tú conoces todos sus sufrimientos y sus esperanzas, tú sientes maternalmente todas las luchas entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas que sacuden al mundo. Acoge nuestro grito dirigido en el Espíritu Santo directamente a tu corazón y abraza, con el amor de la Madre y de la Esclava del Señor, a los que más esperan este abrazo, y, al mismo tiempo, a aquellos cuya entrega tú esperas de modo especial. Toma bajo tu protección materna a toda la familia humana a la que, con todo afecto a ti, Madre, confiamos. Que para todos se acerque el tiempo de la paz y de la libertad, el tiempo de la verdad, de la justicia y de la esperanza. Pero el Santo Padre, para responder más plenamente a las peticiones de Nuestra Señora, quiso explicitar el acto de consagración durante el Año Santo de la Redención el 7 de junio de 1981, luego repetido en Fátima el 13 de mayo de 1982. Al recordar el fiat pronunciado por María en el momento de la Anunciación, en la Plaza de San Pedro el 25 de marzo de 1984, en unión espiritual con todos los obispos del mundo, a tal efecto convocados, el Papa consagra a todos los hombres y pueblos al corazón inmaculado de María, añadiendo: de modo especial confiamos y consagramos a aquellos hombres y aquellas naciones que tienen necesidad particular de esta entrega y de esta consagración. Nos acogemos a tu protección, Santa Madre de Dios, no deseches las súplicas que te dirigimos con nuestras necesidades. Oh, cuán profundamente sentimos la necesidad de consagración para la humanidad y para el mundo, para nuestro mundo contemporáneo, en unión con Cristo mismo. En efecto, la obra redentora de Cristo debe ser participada por el mundo a través de la Iglesia. Te saludamos a ti, que estás totalmente unida a la consagración redentora de tu Hijo. Madre de la Iglesia, ilumina al pueblo de Dios en los caminos de la fe, de la esperanza y de la caridad. Ilumina especialmente a los pueblos de los que tú esperas nuestra consagración y nuestro ofrecimiento. Ayúdanos a vivir en la verdad de la consagración de Cristo por toda la familia humana del mundo actual. Al encomendarte, oh Madre, el mundo, todos los hombres y pueblos, te confiamos también la misma consagración del mundo, poniéndola en tu corazón maternal, corazón inmaculado. Ayúdanos a vencer la amenaza del mal, que tan fácilmente se arraiga en los corazones de los hombres de hoy y que con sus efectos inconmensurables pesa ya sobre la vida presente y da la impresión de cerrar el camino hacia el futuro. Del hambre y de la guerra, líbranos. De la guerra nuclear, de una autodestrucción inimaginable y de todo tipo de guerra, líbranos. De los pecados contra la vida del hombre desde su primer instante, líbranos. Del odio y del envilecimiento de la dignidad de los hijos de Dios, líbranos. De toda clase de injusticias en la vida social, nacional e internacional, líbranos. De la facilidad de pisotear los mandamientos de Dios, líbranos. De la tentativa de ofuscar en los corazones humanos la verdad misma de Dios, líbranos. Del extravío de la conciencia del bien y del mal, líbranos. De los pecados contra el Espíritu Santo, líbranos. Acoge, oh Madre de Cristo, este grito lleno de sufrimiento de todos los hombres. Lleno del sufrimiento de sociedades enteras. Ayúdanos con el poder del Espíritu Santo a vencer todo pecado, el pecado del hombre y el pecado del mundo, el pecado en todas sus manifestaciones. Aparezca, una vez más, en la historia del mundo el infinito poder salvador de la redención, poder del amor misericordioso. Que en tu corazón inmaculado se abra para toda la luz de la esperanza. Amén. Sor Lucía confirmó personalmente que este acto solemne y universal de consagración correspondía a los deseos de Nuestra Señora, sí, desde el 25 de marzo de 1984. Ha sido hecha tal como Nuestra Señora había pedido. Carta del 8 de noviembre de 1989. Por tanto,
Toda discusión al respecto, así como cualquier otra petición ulterior, carece de fundamento. Y no se diga que de este modo es Dios que nos castiga, al contrario, son los hombres que por sí mismos se preparan el castigo. Dios nos advierte con premura y nos llama al buen camino, respetando la libertad que nos ha dado, por eso los hombres son responsables. La decisión de San Juan Pablo II de hacer pública la tercera parte del secreto de Fátima cierra una página de la historia, marcada por el trágico afán humano de poder y de iniquidad, pero impregnada del amor misericordioso de Dios y de la atenta premura de la Madre de Jesús y de la Iglesia. La acción de Dios, Señor de la historia, y la corresponsabilidad del hombre en su dramática y fecunda libertad, son los dos goznes sobre los que gira la historia de la humanidad. La Virgen que se apareció en Fátima nos llama la atención sobre estos dos valores olvidados, sobre este porvenir del hombre en Dios, del que somos parte activa y responsable. Ahora bien, vamos a escuchar unos de los comentarios con mayor fuerza sobre el tema. Comentario teológico del Cardenal Joseph Ratzinger. Escribo en obediencia a vos, Dios mío, que lo ordenáis por medio de su excelencia reverendísima el señor obispo de Leiria y de la Santísima Madre vuestra y mía. Después de las dos partes que ya he expuesto, hemos visto al lado izquierdo de Nuestra Señora un poco más en lo alto a un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda, centelleando emitía llamas que parecía que iban a incendiar el mundo. Pero se apagaban al contacto con el esplendor que Nuestra Señora irradiaba con su mano derecha dirigida hacia él. El ángel, señalando la tierra con su mano derecha, dijo con fuerte voz: penitencia, penitencia, penitencia. Y vimos en una inmensa luz que es Dios, algo semejante a cómo se ven las personas en un espejo cuando pasan ante él, a un obispo vestido de blanco. Hemos tenido el presentimiento de que fuera el Santo Padre. También a otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas subir una montaña empinada, en cuya cumbre había una gran cruz de maderos toscos como si fueran de alcornoque con la corteza. El Santo Padre, antes de llegar a ella, atravesó una gran ciudad medio en ruinas y medio tembloroso con paso vacilante, apesadumbrado de dolor y pena, rezando por las almas de los cadáveres que encontraba por el camino. Llegado a la cima del monte, postrado de rodillas a los pies de la gran cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros de arma de fuego y flechas, y del mismo modo murieron unos tras otros los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas y diversas personas seglares, hombres y mujeres de diversas clases y posiciones. Bajo los dos brazos de la cruz había dos ángeles, cada uno de ellos con una jarra de cristal en la mano, en las cuales recogían la sangre de los mártires y regaban con ella las almas que se acercaban a Dios. El comentario teológico del prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe está dividido en tres partes: revelación pública y revelaciones privadas, su lugar teológico, la estructura antropológica de las revelaciones privadas, un intento de interpretación del secreto de Fátima. 1. El término, revelación pública, designa la acción reveladora de Dios destinada a toda la humanidad, que ha encontrado su expresión literaria en las dos partes de la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Se llama revelación porque en ella Dios se ha dado a conocer progresivamente a los hombres, hasta el punto de hacerse el mismo hombre, para atraer a sí y para reunir en sí a todo el mundo por medio del Hijo encarnado, Jesucristo. En Cristo Dios ha dicho todo, es decir, se ha manifestado a sí mismo y, por lo tanto, la revelación ha concluido con la realización del misterio de Cristo que ha encontrado su expresión en el Nuevo Testamento. 2. La revelación privada, en cambio, se refiere a todas las visiones y revelaciones que tienen lugar una vez terminado el Nuevo Testamento. Es esta la categoría dentro de la cual debemos colocar el mensaje de Fátima. La autoridad de las revelaciones privadas, prosigue el cardenal Ratzinger, es esencialmente diversa de la única revelación pública. Esta exige nuestra fe. La revelación privada, en cambio, es una ayuda para la fe, y se manifiesta como creíble precisamente porque remite a la única revelación pública.
Citando al teólogo flamenco Danis, el prefecto para la fe afirma que la aprobación eclesiástica de una revelación privada contiene 3 elementos. El mensaje en cuestión no contiene nada que vaya contra la fe y las buenas costumbres, es lícito hacerlo público, y los fieles están autorizados a darle en forma prudente su adhesión. Un mensaje así puede ser una ayuda válida para comprender y vivir mejor el Evangelio en el momento presente, por esto no se debe descartar. Es una ayuda que se ofrece, pero no es obligatorio hacer uso de la misma. El cardenal Ratzinger subraya también que la profecía en el sentido de la Biblia no quiere decir predecir el futuro, sino explicar la voluntad de Dios para el presente, lo cual muestra el recto camino hacia el futuro. La parte más importante del comentario teológico está dedicada a un intento de interpretación del secreto de Fátima. Del mismo modo que la palabra clave de la primera y de la segunda parte del secreto es la de salvar almas, la palabra clave de este secreto es el triple grito: penitencia, penitencia, penitencia. Viene a la mente el comienzo del Evangelio: Paenite mini et credite Evangelio, Marcos 1,15. Comprender los signos de los tiempos significa comprender la urgencia de la penitencia, de la conversión y de la fe. Esta es la respuesta adecuada al momento histórico, que se caracteriza por grandes peligros y que serán descritos en las imágenes sucesivas. Me permito insertar aquí un recuerdo personal. En una conversación conmigo, Sor Lucía me dijo que le resultaba cada vez más claro que el objetivo de todas las apariciones era el de hacer crecer siempre más en la fe, en la esperanza y en la caridad. Todo el resto era solo para conducir a esto. 3. Después, el prefecto de la Congregación para la Fe pasa revista a las imágenes del secreto. El ángel con la espada de fuego a la derecha de la Madre de Dios recuerda imágenes análogas en el Apocalipsis. Representa la amenaza del juicio que incumbe sobre el mundo. La perspectiva de que el mundo podría ser reducido a cenizas en un mar de llamas, hoy no es considerada absolutamente pura fantasía. El hombre mismo ha preparado con sus inventos la espada de fuego. La visión muestra después la fuerza que se opone al poder de destrucción, el esplendor de la Madre de Dios, y proveniente siempre de él, la llamada a la penitencia. De este modo se subraya la importancia de la libertad del hombre. El futuro no está determinado de un modo inmutable, y la imagen que vieron los niños no es una película anticipada del futuro, de la cual nada podría cambiarse. En realidad, toda la visión tiene lugar solo para llamar la atención sobre la libertad y para dirigirla en una dirección positiva. Su sentido es el de movilizar las fuerzas del cambio hacia el bien. Por eso están totalmente fuera de lugar las explicaciones fatalísticas del secreto, que dicen que el atentado del 13 de mayo de 1981 habría sido en definitiva un instrumento de la providencia. La visión habla más bien de los peligros y del camino para salvarse de los mismos. Pasando a las siguientes imágenes, el lugar de la acción, explica el cardenal Ratzinger, aparece descrito con 3 símbolos: una montaña escarpada, una gran ciudad medio en ruinas, y finalmente una gran cruz de troncos rústicos. Montaña y ciudad simbolizan el lugar de la historia humana, la historia como costosa subida hacia lo alto, la historia como lugar de la humana creatividad y de la convivencia, pero al mismo tiempo como lugar de las destrucciones, en las que el hombre destruye la obra de su propio trabajo. Sobre la montaña está la cruz, meta y punto de orientación de la historia. En la cruz la destrucción se transforma en salvación, se levanta como signo de la miseria de la historia y como promesa para la misma. Aparecen después aquí personas humanas, el obispo vestido de blanco. Hemos tenido el presentimiento de que fuera el Santo Padre, otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas y, finalmente, hombres y mujeres de todas las clases y estratos sociales. El Papa parece que precede a los otros, temblando y sufriendo por todos los horrores que lo rodean. No solo las casas de la ciudad están medio en ruinas, sino que su camino pasa en medio de los cuerpos de las muertes. El camino de la Iglesia se describe:
así como un Vía Crucis, como camino en un tiempo de violencia, de destrucciones y de persecuciones. En esta imagen, se puede ver representada la historia de todo un siglo. Del mismo modo que los lugares de la tierra están sintéticamente representados en las dos imágenes de la montaña y de la ciudad, y están orientados hacia la cruz, también los tiempos son representados de forma compacta. En la visión podemos reconocer el siglo pasado como siglo de los mártires, como siglo de los sufrimientos y de las persecuciones contra la Iglesia, como el siglo de las guerras mundiales y de muchas guerras locales que han llenado toda su segunda mitad y han hecho experimentar nuevas formas de crueldad. En el espejo de esta visión vemos pasar a los testigos de la fe de decenios. El prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe afirma también que en el Vía Crucis de este siglo la figura del Papa tiene un papel especial. En su fatigoso subir a la montaña podemos encontrar indicados con seguridad juntos diversos Papa, que empezando por Pío X hasta el Papa actual han compartido los sufrimientos de este siglo y se han esforzado por avanzar entre ellos por el camino que lleva a la cruz. En la visión también el Papa es matado en el camino de los mártires, no podía el Santo Padre, cuando después del atentado del 13 de mayo de 1981 se hizo llevar el texto de la tercera parte del secreto, reconocer en él su propio destino. Había estado muy cerca de las puertas de la muerte y él mismo explicó el haberse salvado con las siguientes palabras. Fue una mano materna la que guió la trayectoria de la bala y el Papa agonizante se detuvo en el umbral de la muerte, 13 de mayo de 1994. Que una mano materna haya desviado la bala mortal muestra solo una vez más que no existe un destino inmutable, que la fe y la oración son poderosas, que pueden influir en la historia y, que al final, la oración es más fuerte que las balas, la fe más potente que las divisiones. La conclusión del secreto, prosigue el cardenal Ratzinger, recuerda imágenes que Lucía puede haber visto en libros piadosos, y cuyo contenido deriva de antiguas intuiciones de fe. Es una visión consoladora, que quiere hacer maleable por el poder salvador de Dios una historia de sangre y lágrimas. Los ángeles recogen bajo los brazos de la cruz la sangre de los mártires y riegan con ella las almas que se acercan a Dios. La sangre de Cristo y la sangre de los mártires están aquí consideradas juntas, la sangre de los mártires fluye de los brazos de la cruz. Su martirio se lleva a cabo de manera solidaria con la pasión de Cristo y se convierte en una sola cosa con ella. La visión de la tercera parte del secreto tan angustiosa en su comienzo, se concluye pues con una imagen de esperanza, ningún sufrimiento es vano y, precisamente una iglesia sufriente, una iglesia de mártires, se convierte en señal orientadora para la búsqueda de Dios por parte del hombre, del sufrimiento de los testigos deriva una fuerza de purificación y de renovación, porque es actualización del sufrimiento mismo de Cristo y transmite en el presente su eficacia salvífica. ¿Qué significa en su conjunto, en sus tres partes, el secreto de Fátima? Se pregunta por último el cardenal Ratzinger. Ante todo debemos afirmar con el cardenal Sodano, los acontecimientos a los que se refiere la tercera parte del secreto de Fátima parecen pertenecer ya al pasado. En la medida en que se refiere a acontecimientos concretos ya pertenecen al pasado. Quien había esperado impresionantes revelaciones apocalípticas sobre el fin del mundo o sobre el curso futuro de la historia se desilusionará. Fátima no nos ofrece este tipo de satisfacción de nuestra curiosidad, lo mismo que la fe cristiana no quiere y no puede ser un mero alimento para nuestra curiosidad. Lo que queda de válido lo hemos visto de inmediato al inicio de nuestras reflexiones sobre el texto del secreto, la exhortación a la oración como camino para la salvación de las almas, y, en el mismo sentido, la llamada a la penitencia y a la conversión. Quisiera al final volver aún sobre otra palabra clave del secreto, que con razón se ha hecho famosa, mi corazón inmaculado triunfará. ¿Qué quiere decir esto? Que el corazón abierto a Dios, purificado por la contemplación de Dios, es más fuerte que los fusiles y que cualquier tipo de arma. El fiat de María, la palabra de su corazón,
Ha cambiado la historia del mundo, porque ella ha introducido en el mundo al Salvador, porque gracias a este, sí, Dios pudo hacerse hombre en nuestro mundo y así permanece ahora y para siempre. El maligno tiene poder en este mundo, lo vemos y lo experimentamos continuamente. Él tiene poder porque nuestra libertad se deja alejar continuamente de Dios. Pero desde que Dios mismo tiene corazón humano y de ese modo ha dirigido la libertad del hombre hacia el bien, hacia Dios, la libertad hacia el mal ya no tiene la última palabra. Desde aquel momento cobran todo su valor las palabras de Jesús: padeceréis tribulaciones en el mundo, pero tened confianza, yo he vencido al mundo. Juan 16,33. El mensaje de Fátima nos invita a confiar en esta promesa. Y así concluimos nuestro recorrido por el misterioso y profundo tercer misterio de Fátima. Esperamos haber arrojado un poco de luz sobre este enigma que ha capturado la imaginación de tantos a lo largo de los años. Si este video te ha parecido interesante, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Déjanos tus comentarios y teorías sobre el tercer misterio abajo, nos encantaría saber tu opinión. Hasta la próxima, y que la paz y la bendición de Dios estén siempre contigo. Dios te bendiga.